Buenas tardes, Daniel, qué buena noticia. Buenas tardes también para Javier y para Dayana y para la audiencia. Y bueno, qué recibimiento. Me encanta saber que en ese lugar tan emblemático que es Tucumán, tan emblemático para las luchas de América, que bueno, que allí vaya a proyectarse la película, que los compañeros se vayan a reunir para verla. Así que una noticia hermosísima en un día en el que, wow, uno está un poco cansada porque ayer tuvimos una jornada. Antes de entrar en la jornada, porque si no, Sí. ayer la proyectaron en un centro cultural de Quilmes. Muy linda reunión, muy linda reunión. Sabía. La verdad que ayer no me acordé de nada porque, bueno. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Montevideo y en Uruguay? Bueno, una jornada de elecciones nacionales muy intensa, sin duda. Y bueno, hoy es el día después de esas elecciones y entonces es el momento de empezar a hacer los análisis con vista al balotaje, ¿no? Porque ya está confirmado por los resultados de que va a haber balotaje. Hasta ayer el tema pasaba más que nada por las impresiones que nos había dejado una campaña con sabor a poco en cuestión de propuestas y debates, con una cierta cota de frivolidad de algunos de los actores políticos, con alguna fake news, con una importantísima campaña a través de los medios, y sobre todo de las redes, en especial de los sectores de la coalición multicolor, o la derecha, para ubicar a los compañeros argentinos, y con una escasa sensación de entusiasmo popular que había repuntado igual en la última semana, porque bueno, allí fue el acto final del Frente Amplio, hubo barriadas, estuvieron los puestos de entrega de listas en la Rambla, en las plazas, en los barrios, y eso hizo que se viviera un clima de mayor expectativa en esta última semana. Pero bueno, hoy cuando la Corte Electoral tiene escrutados prácticamente el 100% de los votos, el 99, y algo, aparecen las cifras y la necesidad de analizar un poco esas cifras. Empecemos por los primeros números. El Frente Amplio, con la fórmula Yamandú, Orsi y Carolina Cose, alcanzó el 43,94% de los votos contra un 26,77% del Partido Nacional, encabezado por la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. En el tercer lugar se ubicó el Partido Colorado, con la fórmula Andrés Ojeda, Robert Silva, que obtuvieron un 16,03%. Y después, Cabildo Abierto, del general retirado Manini Ríos, la derecha más derecha prácticamente, también integrante de la coalición de gobierno, obtuvo un 2,45%, y el Partido Independiente de Pablo Mieres, que fue hasta ayer nomás el ministro de Trabajo de este gobierno, por lo tanto también es coalicionista, con un 1,71%. Estas cifras confirman el balotaje porque ninguno de los dos candidatos más importantes alcanzaron el 50%. Y ese es un poco el escenario que ya estaba pronosticado por todas las encuestadoras previo a las elecciones. Yo un poco lo comentaba la semana pasada, ¿no? De que el escenario más factible era que hubiera una segunda vuelta. También estas cifras sitúan al Frente Amplio como el partido que más creció con respecto a las elecciones del 2019, porque en ese momento recordemos que el Frente Amplio obtuvo un 39% y ahora está creciendo entonces casi 5 puntos, y es también el partido más votado en el país. Pero podemos decir que igual no se cumplieron las expectativas que se habían creado una parte de los frente amplistas, que hablaban de porcentajes piso que llegaran al 46%, algunos más optimistas incluso hablaban del 47%, pero por lo menos había una especie de consenso entre la militancia frente amplista de llegar a un 46% de los votos. Los datos muestran algunas otras cosas. Primero,
el desplome del grupo de ultraderecha Cabildo Abierto, que pasó de tener un 11% del electorado a ese magro 2,45 del que hablamos recién. Con ello surge la pregunta de hacia dónde migraron esos votos de derecha. Algunos parecen haber engrosado la votación de un nuevo partido que va a ingresar al Parlamento, que se llama Identidad Soberana, y cuyo principal exponente es un abogado, Gustavo Salle, un personaje que tiene un discurso disruptivo, un caballito de batalla en la palabra, la voy a deletrear casi porque es difícil de pronunciar, cleptocorporatocracia, que traducida por él mismo quiere decir luchar contra el poder de las corporaciones ladronas. Un discurso que de todas formas se presenta como un discurso antisistémico, con críticas a la clase política, a la que a veces también define como Milei como la casta, y contra la llamada Agenda 2030 internacional. Este sector alcanzó el 2,69% e ingresa al Parlamento con 2 diputados. Allí parecen haber ido algunos de los votos de la derecha. Otra parte de esos votos parece haber ido al Partido Colorado, en especial al sector de Pedro Bordaberry, hijo del dictador Bordaberry y exponente de la derecha del Partido Colorado, que se había mantenido al margen de la disputa política, pero que reingresó con su lista 10 después de las internas, y que es la lista más votada dentro del Partido Colorado, la lista de Bordaberry. Bueno, los otros datos importantes son los que tienen que ver con los plebiscitos. Uno de la Seguridad Social, que propuso la Convención Nacional de Trabajadores, y el otro, impulsado precisamente por los sectores de la coalición multicolor, para habilitar allanamientos nocturnos. Ninguno de los dos prosperó, porque se necesitaba alcanzar más del 50% de los votos, y en realidad cada uno de ellos alcanzó alrededor del 40% de los votos. No obstante, es interesante hacer un análisis de estos datos porque de alguna forma marcan una derrota para la coalición que en su conjunto y de forma monolítica había impulsado los allanamientos nocturnos. En la previa, incluso las encuestadoras, la mayoría de las encuestadoras más serias, le daban un 60% de aprobación. Es decir, que se suponía que este plebiscito iba a ser aprobado. Sin embargo, no llegó al 40%. En cuanto al plebiscito de la Seguridad Social, las encuestas nunca le dieron la posibilidad de un triunfo. Hay que pensar que este plebiscito fue llevado adelante por la clase trabajadora, por la Central de Trabajadores, con el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo y algún otro partido pequeño. Recordá, Silvia, a la audiencia que el plebiscito era para la derogación de las AFP, ¿cómo es que llaman? AFAP, se llaman aquí. Las AFAP, FJP de acá, las AFAP. O sea... Sí, no solamente para eso, porque también incluía modificar una ley recientemente aprobada que aumenta la edad para jubilarse de 60 a 65 años. Y también planteaba que las pensiones y jubilaciones más bajas no pudieran ser menores al valor del salario mínimo nacional. Es decir, que eran varias medidas importantes que, bueno, se oponían de alguna manera a una ley que recientemente se había aprobado y que tiene todas estas consecuencias, además de convertir en obligatoria se me ocurre una pregunta táctica. Sí. ¿Fue conveniente sumar varias reivindicaciones, aunque fueran todas sentidas y justas, en cuanto al resultado final? No podía ocurrir que tantas cosas
restara votación? Bueno, no, porque en realidad era una respuesta a una modificación del antiguo sistema que nosotros teníamos, que ya no era bueno, pero peor, que lo empeoraba, porque hacía obligatoria la afiliación a la SAFAP, que antes no era obligatoria, salvo para algunos casos, pero no para todos, ahora pasaba a ser obligatoria para todos. El aumento de la edad, que es un grave problema, porque hay muchas profesiones y muchos trabajadores que a los 65 años no llegan, y además, y por lo tanto y tampoco llegan con los años que se les pide, ¿verdad? 30 años de trabajo, sobre todo pensemos en los trabajadores de la construcción, en los trabajadores de los frigoríficos, ¿verdad? Es decir, trabajadores que tienen que realizar enormes esfuerzos físicos y que generalmente no llegan a los 65 años para recién empezar el trámite jubilatorio. Y la otra, y lo otro también, ¿verdad? Las pensiones y las jubilaciones en el Uruguay no han tenido aumento prácticamente durante este último gobierno, lo que hace que la gente gane 14.000 pesos. 14.000 pesos es algo imposible cuando un alquiler de los más bajos en un barrio periférico y una casa pequeña sale más que 14.000 pesos. Entonces, es condenar a la gente realmente. La idea era, por lo menos, llevarlo al valor que tiene un salario mínimo, que también es miserable, porque anda en los 24.000 pesos, pero bueno. Sí, mejor que 12. De alguna manera, el doble. Claro, que de alguna manera ayuda un poco. Y fíjate que, si bien el plebiscito no fue aprobado, alcanzó también alrededor del 40%, es decir, 1 millón de personas lo votaron. Y esto, con un plebiscito que no contó con el apoyo de ninguno de los sectores de la coalición, y tampoco con la mayoría del Frente Amplio, porque es una cifra muy importante, y deja abierto entonces la necesidad que va a tener el próximo gobierno de ocuparse del tema y por lo menos replantearse una discusión sobre, esta ley que se aprobó. Claro. Bueno, sí. Ayer, cuando se conocieron las primeras cifras ahí por las 20:30, muchos frente amplistas se sintieron decepcionados porque esperaban, como decíamos, una mejor votación, más allá de que resultaba el partido más votado. E increíblemente, el Partido Nacional y el Partido Colorado festejaron, a pesar de que el Partido Nacional perdió votos, pero, porque sumando todos los grupos de la coalición, superaban en un par de puntos al Frente Amplio. Pensemos que el Partido Nacional votó incluso 2 puntos menos por debajo de las cifras que obtuvo en el 2019, y el socio Cabildo Abierto varios puntos por abajo. Entonces, estas diferentes sensaciones, muy subjetivas por supuesto, se transfirieron a los discursos que se hicieron ayer, que hicieron que, el discurso del Frente Amplio fuera un discurso más bien mesurado, de agradecimiento a los militantes y apostando, a reforzar la militancia para obtener los votos que le harían falta en la segunda vuelta, pensando en un tema que es bastante complejo, y es que hay alrededor de un 5% de votos en blanco y anulados, que es muy alto el porcentaje en Uruguay, siempre era del 3% como máximo y ahora llegó a 5%, lo que muestra esa especie de mirada crítica hacia los partidos políticos, ¿no? Entonces, tratar de conquistar esos votos y también, conquistar otras voluntades, incluso dentro de los sectores que en esta oportunidad todavía votaron al
a la coalición, e incluso los partidos pequeños que no llegaron a ningún cargo, ¿no? En donde habría algunos que están más cerca de la derecha y otros que pueden estar más cerca de la izquierda. En realidad, a pesar de esta lectura primaria, que podría decir, bueno, el Frente Amplio es el partido más votado, por otro lado podría verse desde el otro lado, bueno, pero la coalición en su conjunto lo supera por unos poquitos puntos. En realidad, las cifras duras tienen como ciertos problemas. Es mucho más complejo el análisis. ¿Por qué? Bueno, porque con estas cifras obtenidas, el Frente Amplio obtuvo ya la mayoría en el Senado. Una mayoría propia de 16 senadores, con lo que queda muy bien posicionado para la segunda vuelta, en tanto es el partido que mejor le puede dar la posibilidad a la gente de pensar en la gobernabilidad, porque tiene un Senado en el que hay mayorías propias. Mientras que el Partido Nacional no alcanza ni siquiera a tener la mayoría en diputados. La bancada Frente Amplista, que tiene 16 integrantes, tiene 9 senadores del grupo de Mujica, el MPP, Mujica y sus aliados, ¿no? Porque él hizo una serie de alianzas. 2 del Partido Comunista y sus aliados, 1 del sector de sereñista, de Astori, Vergara, 1 del sector de Carolina Cose, la candidata a vicepresidenta, 1 del Partido Socialista y sus aliados, entre ellos el PVP, 1 de la vertiente artiguista y 1 de la lista 711 que, increíblemente, porque nadie lo esperaba, que es un sector que está vinculado a lo que fue la lista de Sendik, hijo. Ajá. Que fue vicepresidente, que tuvo que renunciar en el gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, solo 3 partidos entonces integrarán esta vez el Senado Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, porque los demás partidos, Cabildo Abierto en realidad, perdió sus senadores. En este conteo primario, ninguno de los bloques consigue la mayoría en la Cámara de Diputados. El Frente Amplio va a tener 48, la coalición multicolor aparentemente 49, y va a haber 2 diputados de ese grupo nuevo, la Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle, que tendrá la llave para la negociación. Es decir, va a haber que negociar con él para tener allí mayorías en diputación. Si el Frente Amplio acaba confirmando su banca 48, que todavía no están todos los porcentajes, porque bueno, faltan los votos observados, y es bastante complejo el sistema, terminará sumando 6 diputados a los que había obtenido en las elecciones pasadas, en el 2019. Y el Partido Nacional bajaría 1 diputado, los colorados subirían 4, el Partido Independiente retiene el único candidato que tiene, y Cabildo Abierto queda con 2 diputados y pierde 9 bancas. Es decir que aquí no habría tantos motivos para que festejara la coalición. En esto, digamos, realmente el Frente Amplio tendría un buen motivo para festejar. Esta constitución del Parlamento, por lo que decimos, es favorable al Frente Amplio, porque en caso de llegar al gobierno, le asegura, como decíamos, un Senado con mayorías y la posibilidad de negociar con Salle en diputados, sin que el Partido Nacional tenga mayorías propias para trancar en ninguna de las 2 cámaras. Para el Partido Nacional, el panorama no aparece como el mejor, porque el Frente Amplio, aunque ganara el Partido Nacional, y entonces su candidata a la vicepresidenta pasara a integrar el Senado, igual no le alcanzaría, tendría 15 votos y el Frente Amplio 16. Así que seguiría manteniendo la mayoría del Frente Amplio. Este es el panorama que vaticina una etapa muy movida desde hoy hasta el 24 de noviembre, ¿verdad? Porque hay muchísimas incertidumbres. Los candidatos en sus discursos
de ayer, en realidad no tenían tan claro cuando se hicieron estos discursos esta situación de la que ahora tenemos para analizar. Es decir, todavía no había datos suficientes como para pensar en que el Frente Amplio iba a obtener mayorías en el Senado. Esto ha cambiado un poco la perspectiva, y si nosotros escuchamos hoy a integrantes del Frente Amplio hablando en los medios, era mucho más optimista su discurso que el de ayer, que sin ser pesimista, en realidad apuntaba, digamos, a contemplar esa especie de bajón que había tenido la militancia, ¿no? Ayer Yamandú Orsi decía: orientales de todos los rincones, somos un gran país en el que nadie aquí es más que nadie. Un país que tiene que crecer gracias al esfuerzo y el trabajo y buscar que nadie quede rezagado, que nadie se nos quede atrás. Por eso queremos ganar. Y por su parte el Partido Nacional decía: hoy empezamos otra etapa con una lógica diferente. Las urnas hablaron, Uruguay se expresó en libertad y el Uruguay expresó que la coalición es el proyecto político más votado de nuestro país. Hoy el clima no es ese mismo de ayer, y bueno, ahora habrá que ver cómo se posicionan cada uno de estos dos candidatos, y sobre todo también ver después, las instancias de la militancia, de los distintos sectores, porque hay que ver, ¿no?, que también estas elecciones dejan a un MPP casi mayoritario absoluto dentro del Frente Amplio, con un 57% de los votos. ¿No? Desequilibra un poco la interna del Frente Amplio. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, y esperemos que en esa segunda vuelta el Frente alcance mayorías, porque bueno, a pesar de que no es la solución, por lo menos es un mejor horizonte. Bueno, ojalá. Nosotros también sumamos a esa esperanza de que el Frente Amplio gane, con las mismas observaciones que tienen ustedes. Pero bueno, ha sido muy completo, Silvia, el panorama electoral del Uruguay, así que con tus palabras nos vamos para el lunes que viene.